Señal directa. Continuamos con los ecos del informe de López Obrador y me da gusto saludar al doctor Armando Zacarías Castillo, que nos ofrece su comentario en torno a este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. José Ángel, buenas tardes. Un gusto enviarte un cálido saludo, así como a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. En efecto, el domingo pasado tuvo lugar uno de los múltiples informes que están previstos en esta administración, y uno de los temas centrales que captó la atención nacional e internacional lo constituye evidentemente el programa de trabajo del gobierno federal en relación con una de las más complejas y difíciles crisis que hayamos enfrentado en muchas décadas en este país. Es decir, se trataba de una definición de las políticas de gobierno relacionadas con las estrategias que se desplegarían, eso se pensó, para el plan de abordaje gubernamental frente a la pandemia que ha azotado al planeta desde finales de diciembre del año pasado. Una de las razones que fundamentaba esta expectativa la constituye el Decreto Federal de Emergencia Sanitaria del 30 de marzo pasado, en el que se definió casi de manera súbita el ingreso a la fase 2 en la táctica sanitaria de contención de la pandemia. La falta de una estrategia previa a la declaración y su abstracta proyección después de pronunciada generó en diversos sectores de la población una expectativa en el informe para conocer la ruta de abordaje de la emergencia sanitaria, de acuerdo con los propios elementos de su declaración por parte del secretario de Relaciones Exteriores. Así pues, dos elementos importantes se encontraban en la mira de las audiencias. Por una parte, el paquete de políticas requeridas para la confrontación médica y biológica en el periodo de mayor contaminación de nuestro país, y por otra parte, en el ámbito de la economía, la estrategia de abordaje en el escenario nacional en las diferentes dimensiones de la producción económica, que implica una extensa y variada presencia de actores que van desde lo estrictamente local hasta una zona de intervención internacional. Respecto de la contención biológica, las menciones fueron escuetas, aunque el énfasis en el tema era el carácter transitorio de la pandemia. Las expresiones presidenciales remarcaron algo que ha sostenido todo este tiempo: el poco interés que le ha suscitado el tema. Enfatizó sobre el enorme carácter de los mexicanos para salir al frente de las crisis en la historia del país, es decir, un discurso motivacional sin diagnóstico ni paquete de medidas estructuradas dedicadas a la contención del problema. En relación con la crisis en la economía, se concretó a señalar los siguientes lineamientos: inversión en agua potable y pavimento, incremento en créditos inmobiliarios, incremento en el programa de redentificación verde, apoyos para 190,000 pescadores, apoyos a través del ISSSTE para créditos personales, 65,000 millones de pesos para Pemex, incremento en recursos para 31,000 escuelas, reclutamiento de 31,000 elementos para las Fuerzas Armadas, no incrementar la gasolina y sostener los estímulos fiscales en los estados fronterizos del norte, no en el sur, y reducir el gasto de publicidad gubernamental, así como reducción de sueldos y aguinaldos para altos funcionarios. El informe no deja de ser, por lo menos, desconcertante. El riesgo en el que se encuentra la planta productiva del país en un escenario en el que los factores que la debilitan no son locales sino globales, no merecieron la atención en el informe. Por primera vez en muchas décadas, se complica de manera sustancial el fenómeno mundial de la oferta, que se contrajo a niveles no vistos recientemente contra una demanda igualmente retraída, que en consecuencia afecta los circuitos internacionales de los mercados comerciales. La guerra petrolera entre los países árabes y Rusia se mantiene en este momento, generando una reducción a niveles menores que los históricos en los precios del petróleo. Que genera un impacto sustancial en la recaudación federal por venta del petróleo. Así pues, la caída de los precios del petróleo hace prácticamente para la federación nula esa recaudación. La paridad del peso con el dólar ha llegado a rebasar los 25 pesos contra los 19 en los que estábamos hace pocas semanas. El informe que se presentó enfatiza el tema de los programas existenciales sin señalar cómo se piensa financiar un proyecto integral de gobierno en el que no se recauda,
no se genera un incentivo a la producción y la reactivación del comercio nacional e internacional para que a través de estos elementos se generen los recursos que se requieren para sustentar los proyectos asistenciales. Entre otras cosas, el presidente señaló que los programas de ahorro, de austeridad, de honestidad, así como sorteos, generarán los recursos para el financiamiento de los proyectos que mencionó. Sin recursos de liquidez, sin apoyo a la base económica del país, con un empleo y producción contraídos, se estima verdaderamente complejo comprender la dinámica de sustentación de este proyecto. Así pues, el presidente lo dejó claro. Como desde 2006, sus fórmulas constituyen fórmulas de plataformas electorales, no de políticas de gobierno. El reajuste de las políticas no es un tema que esté en las prioridades, sino la consolidación de un modelo que está, en esa visión, fuera del escenario de la pandemia. Así pues, ya habrá nuevos elementos para comentar y discutir, José Ángel. Por el momento, te reitero un cálido saludo y a través de ti a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Saludo de regreso, muy amable. Doctor, seguimos en contacto. Muchas gracias. Es el doctor Armando Zacarías Castillo con su comentario. Y avanzamos nosotros con la información. Faltan certificaciones.